principales importadores a nivel mundial de mercurio. Desde el año 2015, este metal pesado ingresa en grandes cantidades a nuestro país. Desde el año 2015, Bolivia desafortunadamente ha incrementado sus importaciones legales del mercurio hasta convertirse en uno de los principales importadores a nivel mundial. Ocupa entre el primer lugar y el segundo lugar. Desde esa fecha, desde el 2015 hasta el momento, se han llegado a importar 1.402 toneladas de mercurio de manera legal. Oscar Campanini es investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIB, y ha realizado una investigación acerca de la comercialización de mercurio en Bolivia. Según Campanini, menos de la mitad del mercurio que ingresa al país se queda para el uso minero. El resto sale por vías ilegales hacia otros países. Los países vecinos como Perú, Brasil, Ecuador, Colombia han puesto restricciones y en algunos casos prohibido el uso del mercurio para la minería. Eso ha hecho que Bolivia empiece a jugar este rol negativo, desafortunadamente. Estimaciones por estudios realizados conjuntamente el propio Ministerio de Minería en Bolivia dan cuenta que Bolivia necesitaría supuestamente alrededor de 64 toneladas de mercurio por año. Entonces basta hacer la resta entre 200 a 120 toneladas menos esas 64 que se requiere en Bolivia y tenemos un total de entre 60 o probablemente hasta 140 toneladas que van saliendo a países vecinos. La comercialización de mercurio no ha tenido control hasta la promulgación del Decreto Supremo 4959, norma que se aprobó en el gabinete del presidente Arce hace poco más de una semana. Por primera vez en Bolivia se formalizaría un registro de las empresas y personas que importan mercurio. El mercurio no tenía mayores restricciones para ingresar a nuestro país, solamente pagaba un arancel. Era mucho más sencillo que ingresar medicamentos o libros. Desafortunadamente el Estado no cumplía estas disposiciones para poder controlar. Se aprueba un decreto supremo hace unos días atrás que pretende establecer algunos requisitos mayores. Primero, un registro de quiénes son los que importamos, porque desafortunadamente ni siquiera instancias del propio Estado tenían información completa de quiénes eran los importadores. El mercurio llega al país en envases adecuados al ser importado legalmente. Según Campanini, su manejo en el país puede no cumplir siempre normas de seguridad. Pueden ser un factor de contaminación y riesgo para quien lo manipula. Pero lo que se ha ido indagando, ya sea por instituciones como nosotros o por la propia prensa, dan cuenta de que el mercurio se comercializa principalmente a través de las ciudades de La Paz y El Alto. Muchos de ellos cambian el envase para poder comercializarlo de manera más sencilla en envases más pequeños. Vienen en envases metálicos de alrededor de 35 kilos, pero para poder comercializarlo lo cambian en envases pequeños de alrededor de 1 kilogramo. Esto ya de entrada es un tema que debe preocupar, porque si no se hace de forma adecuada este envase, se genera contaminación en el lugar en el que se está almacenando y se hace este cambio de envase, ¿no? Entonces, ahí hay un problema y esto ocurre en las ciudades, en la ciudad del Alto, entre ellas. Bolivia es parte del convenio de Minamata, un acuerdo internacional para reducir y suspender el uso de mercurio en minería para evitar los efectos irreversibles de la contaminación medioambiental. El Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería han determinado, luego de la promulgación del Decreto Supremo, que regula la comercialización del mercurio, que la cantidad que ingresa a Bolivia puede ser hasta 3 veces más que la que utiliza la minería aurífera en el país. El ministro de Medio Ambiente, Rubén Méndez, propone el reciclaje del mercurio para evitar la contaminación. El manifiesto ambiental es un documento, es un plan de trabajo donde ya los cooperativistas colocan: vamos a usar minería limpia, vamos a usar el aparato que se llama de torta. Un pequeño aparatito donde al crisol donde está la amalgama del oro se lo cierra, se lo pone fuego por allí, por abajo, y sale el vapor de mercurio y entra a un sistema de refrigeración con agua, sencillo, y cae un baldecito mercurio limpio, y eso se vuelve a usar, se vuelve a usar, se vuelve a usar, y prácticamente es minería limpia, ¿no? Y a través del Registro Único de Mercurio, se espera tener la información precisa de quienes importan el metal pesado y lo comercializan. Según el Ministerio de Medio Ambiente, se está trabajando con la Aduana Nacional de Bolivia para detectar la salida ilegal de mercurio desde Bolivia hacia otros países.